Hola estimados estudiantes, continuando aquí con la clase de preoperatoria dental y aquí recapitulando un poco lo que en parte hablamos en la clase acerca de los diferentes instrumentos que utilizamos en operatoria dental. El enfoque va a ser especialmente dirigido para lo que serían las restauraciones de tipo amalgama. Muy bien, como nosotros sabemos, los instrumentos en operatoria dental tienen ciertas particularidades y esto es que hay algunos que son clasificados como activos que sirven para el corte de las estructuras dentarias y estos a la vez se dividen en cortantes de mano que pueden ser accionados a mano, son utilizados para abrir, extender, realizar, biselar y terminar preparaciones talladas en los dientes y tienen pues tres partes que puede ser la hoja o parte activa, el tallo o inclusive pues lo que sería el cuello. Entonces tenemos la hoja, que sería esta parte de acá, el cuello y el tallo, ¿no? Esta parte es lisa y esta es rugosa precisamente para evitar que se deslicen entre nuestras manos. Dentro de esta misma categoría tenemos diferentes grupos de instrumentos y ahí tenemos los instrumentos que es para preparar el campo operatorio o para realizar el aislamiento. Lógicamente para aislar un diente o un grupo de dientes necesitamos algunos instrumentos básicos, necesitamos o requerimos administrar anestesia puesto de que las grapas o clamps que se utilizan ejercen presión sobre el diente y en ocasiones sobre la encía y eso es doloroso. Por tal razón la jeringa para anestesia es útil para poder lograr un aislamiento efectivo. Este instrumento de acá en forma de arco que tiene estas salientes se le conoce como arco de Young y el arco de Young sirve precisamente para dejar una resistencia rígida al dique que nosotros colocamos. El dique va a ir sobre lo que sería este arco. Precisamente estas salientes que presenta permiten la incorporación del dique y que se mantenga en una posición que nosotros previamente definimos. Este instrumento de acá es la pinza perforadora y con ella nosotros le damos, tiene aquí un carrete, donde una ruedita, donde hay diferentes diámetros de orificios que en relación al tamaño del orificio, ese va a ser el tamaño de dimensión de perforación. Lógicamente, ello le va a permitir a uno definir cuál diámetro es el más apropiado según el diente. De tal manera, por lógica básica, un diente anterior va a requerir una dimensión menor, en cambio el diente posterior una dimensión mayor. Esta es otra pinza. Y esta pinza que tiene una especie de protuberancias en lo que sería la parte activa, como una especie de vástago, permite que pueda tomar y extender con cierta rigidez lo que serían los clamps o las grapas, logrando así colocarlo en el diente. De tal manera de que la grapa al inicio tiene una dimensión que es menor al diámetro del diente, y luego cuando uno lo introduce en esta pinza y ejerce presión, aquí hay también unos dientes y hay una especie de tope que permite mantenerlo extendido a pesar de que se mantiene rígido en esa posición, logra que podamos colocar la grapa en posición. O sea, esto permite extender la grapa para que la podamos colocar en el diente y luego de esta lentamente la dejamos en posición y esta recupera su memoria elástica y adquiere la forma original que tenía, permitiendo así sujetarse al diente. Entonces esto como dentro de parte de la preparación del campo operatorio, esto va a ser fundamental para controlar los fluidos del paciente, controlar la eyección de agua que nosotros ejercemos cuando trabajamos en los pacientes y una correcta manipulación del material para que no entre en contacto con la mucosa del paciente de forma innecesaria. Otro de los instrumentos, que es lo que vamos a tratar de enfocarnos un poco más, es que ciertamente tenemos instrumentos rotatorios para poder lograr cortes con mayor precisión, a mayor velocidad y con menos tiempo y con menor irritación o daño a la pulpa, y estos son los instrumentos rotatorios. Y ahí tenemos las llamadas fresas dentales, los cuales están divididas en las que nosotros podemos utilizar para el laboratorio y las que nosotros utilizamos en el consultorio odontológico propiamente dicho. Estos instrumentos rotatorios permiten
como les había dicho, cortes más finos, más lisos, más precisos y en menor tiempo. Y permiten pues irritar, si tenemos una correcta refrigeración, menos a la pulpa. Estos se clasifican a la vez en instrumentos para alta velocidad y para baja velocidad. Para baja velocidad se colocan ya sea en la parte no angulada de la pieza de baja velocidad o las que son para el contraángulo de la pieza de baja velocidad. Usualmente las que son más alargadas y que no utilizan el contraángulo se utilizan para laboratorio, y las que sí son anguladas, las que sí se utilizan con el contraángulo de la pieza de baja velocidad son aquellas fresas que se parecen más a las fresas que utilizamos con las piezas de alta velocidad. La diferencia la vamos a encontrar en el tallo, que esta tiene una especie de ranura y tiene un grosor mayor, a diferencia de las de alta velocidad, que no tienen esa ranura y tienen un vástago que no es ancho. Muy bien. Otro de los instrumentos que se utilizan para operatoria es indiscutiblemente el equipo básico, en el cual nosotros contamos con el espejo, la pinza de algodón, el explorador y la sonda periodontal. Y son instrumentos diseñados para realizar maniobras complementarias como para el examen o para ayudarnos en cualquiera de los diferentes procedimientos que hacemos a lo largo de lo que sería la preparación del diente y obturación del mismo. Ahora, recuerden que después tenemos otra clasificación de los instrumentos que van a ir dirigidos hacia lo que sería los instrumentos para el tallado manual, los instrumentos para la obturación del diente como tal y los instrumentos diseñados para el terminado de las restauraciones como tales. Ahora nos vamos a enfocar en los instrumentos cortantes o rotatorios. Como les mencioné de previo, estos tienen una función restaurativa, quirúrgica o para uso de laboratorio. Usualmente los de tallo largo son los que se utilizan en la parte no angulada del contraángulo, y los que tienen un tallo más ancho, son de menor diámetro y tienen una especie de ranura, son los utilizados para lo que sería la parte contraangulada. Aquí tenemos un ejemplo de ellos. Aquí tenemos los mandriles, y los mandriles ya pueden ser de tallo largo, tallo corto. Hay algunos que tienen la porción lisa en el extremo inferior que sirve para la parte no angulada de la pieza de baja velocidad, y hay otros que sí tienen las especies de ranuras que están por acá, que son los que se utilizan con la parte contraangulada. Y se incorporan a la pieza de mano de baja velocidad, ya sea para colocarlos en la parte recta o la contraangulada. Ya les dije la diferencia. La parte recta, no angulada, es la parte de tallo largo, liso, que no tiene ranura en el extremo inferior. Y la parte contraangulada, que se utiliza para la colocación en el contraángulo y tiene esta parte más ancha, pueden ser más cortas y son ranuradas. Y en ellos pues se cortan sus diferentes tipos de instrumentos que pueden ser abrasivos, que pueden ser discos intercambiables, que pueden ser de papel, acero, diamante, etc. Y pueden ser de diferentes tipos de elementos abrasivos. Estos se pueden utilizar bien para prótesis total, fija o removible, e incluso para operatoria en el pulido de ciertas restauraciones indirectas. Bueno, estos instrumentos rotatorios se les conoce como fresas y son instrumentos cortantes rotatorios que serán colocados en la pieza de mano o en el contraángulo con el fin de producir el desgaste de los tejidos dentales, preparar cavidades, preparar pilares o soportes de prótesis fija y terminar el terminado de diferentes tipos de materiales que hemos colocado sobre los dientes del paciente. Y ese es el nombre que reciben, fresas. Y las fresas tienen básicamente tres componentes: la parte activa, que es la cortante o la abrasiva, el cuello y el tallo cuerpo. Recuerden que este es el elemento que va a generar diferencias significativas entre una fresa de alta velocidad y una de baja velocidad.
En el tallo o cuerpo de las fresas de baja velocidad vamos a encontrar de que son gruesos y que tienen una especie de ranura en el extremo inferior. Y en el caso de las fresas de alta velocidad, estas van a ser más delgadas y van a ser lisas, no van a tener ninguna ranura en su extremo terminal. Ahora, en odontología se han considerado fresas al instrumento rotatorio metálico de corte por tener hojas filosas con cuchillas, y a los instrumentos rotatorios que actúan por abrasión se les llama piedras, ya tengan como abrasivo diamante en polvo u otro tipo de material. Por ejemplo, en operatoria nosotros podemos utilizar desde instrumentos que lleven abrasivos de diamantes hasta hojas que son de corte, que son segmentados, y esos son las fresas de carburo tungsteno, están formados por una aleación eutéctica. Por ejemplo, las de diamante se utilizan fragmentos de diamante natural o sintéticos. Sin embargo, como estos fragmentos son caros y con frecuencia se utilizan únicamente en la cubierta, el diamante se desgasta con menos rapidez que otros abrasivos, así que vamos a tener un corte muy bueno cuando la fresa sea reciente. Pero cuando la fresa ya tenga unos cuantos usos, ya sea longeva, lógicamente su capacidad de corte disminuye, y ahí sí nosotros podemos incurrir en un problema. Si nosotros utilizamos una fresa de diamante y no la cambiamos a tiempo, lo que hacemos es remover en cada corte los fragmentos de diamante abrasivo que lleva, y cuando nosotros lo utilizamos, prácticamente el metal donde está montada es lo que genera o está tratando de generar el corte, y al no generar un corte lo que se genera es fricción, y con la fricción se aumenta la temperatura, y con el aumento de temperatura podemos llegar a irritar a la pulpa. Así que hay que tener cuidado con las fresas de diamante. Generan un muy buen corte, el problema es que no duran tanto, y para la preclínica no serían fresas como que óptimas para la preparación. Que sirven, sí sirven, pero no duran mucho por esa particularidad. Según la composición, ya hemos dicho, de las fresas pueden ser de diamante, pero también puede ser de acero al carbono, o puede ser también las famosas carburo tungsteno, las cuales están compuestas por una aleación eutéctica, como les había dicho, que puede ser de cobalto, silicio, carburo níquel, tungsteno, titanio o incluso hierro. Y también están las de óxido de aluminio, que generalmente se utilizan para trabajo en el laboratorio. Lo importante acá a destacar es este tipo de fresas, las de carburo tungsteno, porque es la que nosotros vamos a utilizar porque tienen una particularidad con respecto al corte. Tiene una parte de la hoja de corte que remueve el tejido, y hay otra que saca a ese tejido fuera del sitio donde está ejerciéndose el corte. A continuación les voy a mostrar una imagen acerca de esa proyección de corte, y es precisamente esto lo que les quería mostrar. Con el tipo de fresa de carburo, como son hojas las que tiene a lo largo de la parte activa de la fresa, hay una cara o una parte cortante de la fresa que permite que ésta logre generar ese corte y que quede un remanente en la parte de atrás. Esta parte de atrás, que tiene un área mayor al área de corte, permite que de esta zona de acá, o en esta parte de acá, de aquí salgan los excesos del corte. Se produce el corte en el eje de rotación, y aquí lo que se va cortando se acumula en la parte posterior, la cual va a removerlo. Por eso es que la parte de corte, o la parte activa de corte, es más delgada que la parte de posterior, donde se remueve. Y es por esa razón es que la gran mayoría de las piezas de alta velocidad solo giran en una sola dirección, y esa dirección es a favor de las manecillas del reloj. Sin embargo, las fresas que se utilizan para baja velocidad pueden tener diferentes ejes de rotación, pudiendo tener ambas partes activas. Ahora, ¿qué pasa con estas fresas? Conforme pasa el tiempo y el uso, lo que sucede es que la parte de corte se va perdiendo, y eso hace de que, al igual que las fresas de diamante,
Cuando el filo que tiene la parte cortante activa de la fresa se pierde, lógicamente esta genera más fricción porque se le hace más difícil cortar, y al generar mayor fricción aumenta la temperatura y generamos irritación pulpar. Por tal razón, nosotros debemos de reconocer el hecho de que las piezas de alta y de baja velocidad, al usar las fresas correspondientes, se pueden desgastar, sea cual fuera, si es de diamante, si es de tungsteno. La vida útil de ellas puede variar de tal manera que podríamos decir de que la vida útil de una fresa de carburo tungsteno es relativamente mayor que una de diamante. Muy bien. Ok. Existen ciertas características ideales de la fresa, las cuales deberían de ser dimensiones adecuadas para lograr el ajuste apropiado de la pieza de mano, resistentes a la corrosión, pues obviamente están expuestas a los fluidos salivales y al agua, máxima eficiencia de corte y mínima generación de calor, lo que les había dicho acerca de la fricción. Y en las fresas de diamante las partículas deben ser agudas y distribuidas de tal forma que permitan el escape de los residuos del sustrato removido, algo que sí logran las de carburo tungsteno, por lo que les expliqué anteriormente, la de un área de corte más pequeña con un área posterior un poco más ancha para ir removiendo los residuos. Ahora, aquí tenemos las diferencias en cuanto al tamaño proporcional que existen entre las diferentes fresas, entre alta y baja velocidad. Por ejemplo, esta es una fresa de alta velocidad, es pequeña, tiene un tallo que no es ancho y no presenta ranuras. Esta es una fresa de baja velocidad, pero para ser colocada en el contraángulo de la pieza de baja velocidad. Es una fresa corta, un poco más ancha en lo que sería el tallo, y presenta este aditamento ranurado que permite sujetarlo al contraángulo. Luego tenemos esta fresa, que también es de baja velocidad, que tiene un tallo largo y ancho que se coloca en la parte no angulada del contraángulo en la parte no angulada de nuestra pieza de baja velocidad. Ahora, hay diferentes tipos de fresa de carburo tungsteno y tienen diferentes formas. Por ejemplo, acá tenemos una piriforme, aquí tenemos una cono invertido, aquí tenemos una tronco cónica, aquí tenemos una forma de bala o de llama, y aquí tenemos una de 12 aspas. Estas son fresas que tienen diferentes usos según el requerimiento. Hay códigos predefinidos para cada una de estas fresas que la abordaremos al final. Por ejemplo, la fresa piriforme es fundamental para la apertura de cavidades y para definir inicialmente la forma de retención de una preparación en amalgama. La cono invertido ayuda a alisar el piso de la preparación. Una tronco cónica sirve para las paredes libres de preparaciones en algunos casos, por ejemplo en una clase 1 compuesta, y sirve también para lograr dejar esta forma de divergencia oclusal en las paredes interproximales de cajones como para clase 1 de blanco. La forma de llama sirve, por ejemplo, para alisar superficie, ya sea en la parte de cingulum, y por ejemplo la de 12 aspas, esta sirve para lograr alisar restauraciones ya cristalizadas de amalgama, por ejemplo. Entonces, cada una de las diferentes fresas, estas son fresas de alta velocidad, cada una de estas fresas tienen, por decir así, una forma que les va a garantizar generar características específicas para lo que sería su preparación cavitaria en particular. Esta es una redonda, esta es una cono invertido, esta es una cilíndrica, esta es una cilíndrica punta redondeada, esta es una cilíndrica acanalada y esta es una cilíndrica punta redondeada acanalada. Quiero hablarles un poquito acerca de las diferencias entre este tipo de fresas y estas de acá. Estas fresas en el pasado eran útiles porque
se pensaba de que al tener estas especies de rieleras o canales, mejoraban la retención de los materiales a obturar. Hoy en día, con el conocimiento más a profundidad acerca de la dinámica de los diferentes tejidos dentarios, nosotros sabemos que no necesitamos una retención adicional. Simplemente con una preparación biomecánica apropiada nosotros logramos un corte bastante bueno y no necesitamos una retención adicional. Además de que este tipo de fresas tenían otro problema, que se queda mucho residuo en la preparación, puesto de que como la parte posterior de la parte activa de corte generaba muchos residuos en la superficie, puesto que no es una sola barra sólida y uniforme. Ok, continuando con esto, aquí tenemos las fresas de diamante y tenemos diferentes formas básicas. Aquí tenemos una fresa cilíndrica puntiaguda, aquí tenemos una fresa en forma de disco, aquí tenemos de rielera, aquí tenemos la llamada rueda de carreta o en forma de círculo, aquí tenemos una doble cono, aquí tenemos una fresa cilíndrica troncocónica, aquí una redonda, aquí una cono invertido, una doble cono invertido, aquí tenemos una cilíndrica punta plana, aquí tenemos una cilíndrica punta redondeada y aquí una cilíndrica punta aguda. Estas fresas, muchas de ellas son utilizadas en la parte de prótesis. Por ejemplo, esta se utiliza para desgastar las paredes interproximales de los dientes para confeccionar coronas. Esta sirve para bordes incisales, por ejemplo, de dichos dientes. Esta fresa sirve como para realizar preparaciones para carillas, y entonces tiene un uso en prótesis bastante amplio. Por ejemplo, aquí tenemos las que son así como con rielerita o anilladas, puntas para desgaste inicial. Su forma es especial, dispuesto en múltiples anillos paralelos, permite surcar y desbastar gruesas camadas de tejido que se utilizan para prótesis. Entonces, desgaste inicial, desgaste irregular, y luego pasamos a otra fresa. Así tenemos la redonda que, por ejemplo, vamos a darle el enfoque para operatoria dental. La fresa redonda nos va a servir para las aperturas cavitarias, eliminar caries. También para prótesis sirve para crear surco, luego de preparación. También sirve para acceder a las cámaras pulpares. En endodoncia hay unas fresas que se conocen como endo-access, y son unas fresas que en el extremo es redondo y luego el tallo continúa, o en el cuello, pues por decirlo así, continúa una forma de tronco cónica. Endo-access, que sirve no solamente para llegar a acceder hasta la cámara, sino como para eliminar los cornos pulpares y demás. La fresa redonda no debería de ser una fresa que utilicemos para la conformación de las paredes, puesto de que la forma que ella tiene no nos ayuda mucho para tener la preparación adecuada. Así que sirve para apertura y eliminación de caries como operatoria principalmente. La cono invertido es una fresa que nos va a ayudar mucho para alisar el piso que ha quedado irregular producto de la caries o de nuestra preparación inicial, utilizando fresas cuyo extremo activo no sea plano. Hay que tomar en cuenta de que ayuda a generar la forma de retención, porque tiene este aspecto que es convergente hacia oclusal, con el ligero inconveniente de que nos puede generar ángulos muy agudos en los extremos. Para ello, posteriormente podríamos utilizar una fresa redonda para no dejarlos agudos. Ahora, claro, otra forma de evitar dejar tan agudos esos extremos es no acercando demasiado nuestra cono invertido a todos los extremos de lo que sería el piso de nuestra cavidad. Y así podría ser utilizada para alisar pisos, ya sea de clases 2, clases 1, o para conformar cierta retención en restauraciones clase 5. Luego están las ruedas, hay pequeñas y grandes, que sirven para generar retenciones mecánicas.
Ya este sería más que todo un uso para la parte protésica. La forma cilíndrica de extremo de ojiva, también conocidas como torpedo, es para definir ciertas líneas de terminación, hasta dónde va a llegar nuestra preparación y hasta dónde va a llegar nuestro material restaurador en el caso de una corona. Esto hay que recordar que es enfocado para prótesis, estas fresas sirven para prótesis. Luego tenemos la cilíndrica con extremidad en forma de llama y sirve para hacer desgastes en preparaciones de prótesis, y esa parte aguda al final tiene esa forma para poder llegar a los surcos o lograr desgastes finos en ciertas zonas. Luego tenemos lo que es la troncocónica con un extremo redondeado, y estas presentan una conicidad lateral. Sus usos, por lo tanto, son para engastes, surcos de orientación, biseles en las preparaciones para prótesis. Pero si tenemos una fresa de este tipo en operatoria dental y es de carburo-tuxteno, que es la troncocónica convencional, nos va a servir para la forma de resistencia de lo que sería nuestra preparación, y esta forma, que va a ser divergente hacia oclusal, la van a tener lo que serían las paredes mesiales y distales. Luego tenemos una troncocónica con extremo plano, que básicamente tiene los mismos usos, con la diferencia de que el extremo redondeado nos va a ayudar a regularizar ciertas zonas, aunque claro, este tipo de fresas son mucho más útiles en prótesis. Las formas de llama, esas nos van a ayudar para el desgaste en las partes del cingulum, por ejemplo, de dientes anteriores, y también nos van a ayudar un poquito en ciertas ocasiones para el desgaste de preparación, de obturación. Acá quisiera repasar con ustedes el uso de las diferentes fresas en cuanto a la preparación cavitaria. Por ejemplo, aquí tenemos una fresa redonda, aquí tenemos una cono invertido, aquí tenemos una cilíndrica, aquí tenemos una troncocónica y aquí tenemos una piriforme. Por ejemplo, cuando tenemos un diente con caries, lo primero que hacemos es utilizar una fresa redonda, y con la fresa redonda generamos apertura cavitaria y también eliminamos caries. Entonces, aperturamos y eliminamos caries con una fresa redonda. Luego, nosotros necesitamos generar una forma de resistencia y de retención en una cavidad. Y la forma de retención se lo van a dar, por ejemplo, en una clase 1 de Black, se lo van a dar las paredes que sean la vestibular, lingual o palatina. Estas tienen que ser convergentes hacia oclusal, y eso nos lo da la fresa piriforme. La piriforme, por lo tanto, nos ayuda a conformar la cavidad y nos da la forma de retención, o sea, lo que va a garantizar que el material que hemos colocado ahí permanezca ahí. Luego tenemos la fresa cono invertido. La fresa cono invertido nos ayuda a aplanar el piso de nuestra cavidad. Lógicamente, vamos a aplanar el piso hasta una profundidad aproximadamente de 2 milímetros. Puede ser que con una fresa redonda eliminemos más caries de un lado y menos de otro, de tal manera que si tenemos una cavidad que tiene por mesial 2 milímetros y por distal 3, bueno, vamos a aplanar con la fresa cono invertido en la parte que mide 2 milímetros, y con la parte que mide 3 milímetros vamos a agregar un cemento para generar protección dentino-pulpar, y luego que este fragúe vamos a alisarlo y a dejarlo en 2 milímetros, al igual que la parte mesial. Entonces nuestra preparación debe tener una profundidad de 2 milímetros, ya sea con o sin algún tipo de material protector de la dentina, y tiene que ser un piso relativamente paralelo al piso, o sea, debe ser liso y relativamente paralelo al piso. La fresa cilíndrica nos ayuda, al igual que la troncocónica, para formar o generar la forma de resistencia. La forma de resistencia es que frente a fuerzas axiales no se nos desplace nuestra obturación. Y con ello nosotros vamos a utilizar ya sea la cilíndrica,
o la troncocónica para definir esa forma de resistencia en las paredes mesiales y distales de una clase 1. Lo ideal es que fuese completamente divergente a su cruzal, y para ello esta fresa nos ayuda, pero en muchas ocasiones vamos a estar limitados por la extensión que tiene la caries, así que hay que procurar usar una fresa que nos deje esa característica de paralelismo cuando tenemos mayor espesor en el margen, en el reborde marginal, perdón, y cuando tenemos muy poco espacio o en el límite del reborde marginal, ya casi 1 milímetro, pues utilizamos este tipo de fresa. Así que chicos, eso ha sido todo. Espero de que con este pequeño video hayan quedado un poco claros acerca de los instrumentos rotatorios en operatoria dental. Así que nos vemos pronto.